Hola a todos. Si hay un componente en el desarrollo de Android que es a la vez fundamental y, seamos sinceros, a menudo un poco temido, esos son los fragments. Son la clave para construir interfaces de usuario modernas y flexibles, pero también pueden ser una fuente de confusión. Bueno, pues hoy vamos a desmitificarlos de una vez por todas. Este va a ser nuestro plan de viaje. Primero, lo básico. ¿Qué es exactamente un fragmento? Después nos ponemos manos a la obra. ¿Cómo crearlos y meterlos en nuestras apps? Luego nos sumergimos en su famoso y a veces lioso ciclo de vida. Aprendemos a manejarlos todos con el Fragment Manager, resolvemos el puzzle de cómo guardar su estado y para terminar vemos qué papel juegan en el Android de hoy en día. Venga, pues empezamos por el principio. ¿Qué es un fragmento? Y casi más importante, ¿qué problema vinieron a solucionar para acabar siendo un pilar fundamental de las interfaces que usamos cada día? A ver, imaginemos el panorama antes de los fragments. Toda la responsabilidad de una pantalla, todita, caía sobre una única actividad. El resultado, clases gigantescas, casi imposibles de mantener y cero flexibles. Y ya ni hablemos de intentar adaptar una interfaz para que se viera bien en un móvil y en una tablet. Eso era una auténtica pesadilla de código. Y aquí es donde, ¡zas!, entran en escena los fragments. La mejor forma de imaginarlos es como si fueran bloques de Lego. Son trocitos de interfaz que podemos reutilizar, combinar y manejar por separado. Cada fragmento tiene su propia lógica y su ciclo de vida, pero, eso sí, siempre vive dentro de una activity. Y es esta modularidad la que nos da el poder de crear interfaces complejas y que se adaptan a todos sin volvernos locos. De acuerdo, ya tenemos el qué. Ahora vamos al cómo. ¿Cómo metemos estos bloques en nuestra aplicación? Pues básicamente hay dos caminos principales, y saber cuándo elegir uno u otro es fundamental. La diferencia en realidad es bastante simple. El enfoque declarativo, que se hace en XML, es como poner un mueble fijo en una habitación. Lo defines en el diseño y ahí se queda. Es perfecto para partes de la interfaz que no van a cambiar. En cambio, el enfoque programático es totalmente dinámico. Nos permite añadir, quitar o reemplazar fragmentos mientras la app se está usando. Es justo lo que necesitamos para cosas como la navegación o las pestañas que muestran distinto contenido. Para hacerlo de forma declarativa, la etiqueta que se recomienda hoy en día es Fragment Container View. Es tan fácil como añadirla a nuestro archivo de layout XML, decirle qué clase de fragmento queremos que muestre y listo, el sistema se encarga de todo lo demás. Sencillo y directo al grano. Y ahora la otra cara de la moneda, el método programático. Aquí es donde entra en juego una pieza clave, el Fragment Manager. El proceso se llama transacción, que no es más que un conjunto de instrucciones que le damos. Le decimos, oye, prepárate que voy a hacer cambios. Luego le indicamos qué hacer, como añadir este fragmento en este contenedor. Y finalmente, con un commit, le decimos, adelante, aplica los cambios. Esto nos da un control total. Bueno, y ahora llegamos al tema que suele dar más de un quebradero de cabeza, el ciclo de vida. Un fragmento tiene su propia vida, sí, pero es una vida que ocurre dentro de la de su actividad. Entender esta relación es de verdad absolutamente crucial. Y ojo, porque aquí está la clave de todo. No hablamos de un solo ciclo de vida, sino de dos. Pensemos en el fragmento como si fuera un actor. El actor, que es el objeto del fragmento, puede estar vivo en memoria, esperando entre bastidores, mientras que su aparición en el escenario, que es su vista, la interfaz, puede empezar y terminar varias veces. La vista se puede destruir y crear de nuevo sin que el actor muera. Para no perdernos en un mar de métodos, vamos a centrarnos en los tres estados principales. Created es cuando nace el objeto del fragmento. Started es cuando su interfaz se hace visible en pantalla, aunque quizá todavía no se pueda interactuar con ella. Y Resumed es cuando está en primer plano, listo para la acción. Cada uno de estos estados es una oportunidad para ejecutar nuestro código en el momento justo. Esta es una de las dudas más comunes. ¿Dónde pongo mi código? Pues la regla de oro es esta. En onCreate, que solo se llama una vez, inicializamos todo lo que no sea visual, como preparar datos. En cambio, en onViewCreated, que se llama cada vez que se crea la vista, es donde configuramos los botones, textos y demás elementos de la interfaz. Separar estas dos cosas nos va a ahorrar muchísimos problemas. Si pensamos que los fragmentos son los músicos de nuestra app, el Fragment Manager es, sin duda, el director de la orquesta. Es la pieza central que lo coordina todo para que la interfaz funcione en perfecta armonía. Hablando un poco más técnico, el Frag Manager es la clase que nos deja hacer de todo con los fragmentos. Pero no solo los pone y los quita, también gestiona algo súper importante para la experiencia de quien usa la app, la pila de retroceso, o el famoso backstack, que en el fondo no es más que la memoria de navegación que nos permite ir hacia atrás con el botón de retroceso.
Hacer una transacción puede sonar muy formal, pero en realidad es como seguir una receta muy sencilla. Primero, conseguimos el gestor. Segundo, le avisamos de que vamos a empezar a hacer cambios. Tercero, le decimos qué cambios queremos: añadir un fragmento, reemplazar otro. Cuarto, un paso opcional pero muy importante: podemos pedirle que guarde esta acción en la pila de retroceso. Y quinto, confirmamos todo con commit para que se aplique. Y aquí es donde se ve la importancia de ese paso opcional. Si no usamos add to backstack, cuando cambiamos el fragmento A por el B, el A se destruye y desaparece. Pero si lo añadimos a la pila, el fragmento A simplemente se queda en pausa, esperando tranquilamente a ser restaurado si se pulsa el botón de retroceso. Esto es clave para que la navegación se sienta natural. Y llegamos a otro de los grandes retos, la persistencia. ¿Cómo hacemos para que nuestros fragmentos no pierdan sus datos cuando pasa algo como un simple giro de pantalla? Conseguir este es fundamental para que nuestras apps se sientan robustas y no como un castillo de naipes. Es el escenario clásico que seguro que todo el mundo ha vivido. Estás rellenando un formulario, giras el móvil y ¡puf!, se ha borrado todo. Esto pasa porque por defecto Android destruye y vuelve a crear la pantalla entera para adaptarse a la nueva orientación. Y claro, si no hemos guardado el estado de alguna forma, se pierde por el camino. La solución a esto depende del tipo de dato. Para el estado de las propias vistas, como el texto que hay en un campo, Android suele guardarlo solo si le hemos puesto un ID. Para datos más sencillos de nuestra lógica, podemos usar el Safe State. Pero para los datos más complejos o que cuesta más volver a cargar, como la información que viene de una base de datos, la solución moderna y recomendada es usar un View Model. Es un componente diseñado justo para sobrevivir a estos cambios y mantener los datos a salvo. Muy bien, y para ir terminando vamos a situar a los fragmentos en el desarrollo actual de Android y a ver cuál sería el siguiente paso lógico en este camino para dominarlos por completo. La verdad es que aquí no hay que inventar nada porque la propia documentación oficial de Android nos lo deja clarísimo. Nos dice, y cito textualmente, te recomendamos que uses la biblioteca de Navigation para administrar la navegación de tu app. Aunque es súper importante entender cómo funciona el Fragment Manager por debajo, la forma moderna de manejar todo esto es con esta herramienta de Jetpack. Lo que hace esta biblioteca es quitarnos de encima un montón de la complejidad de las transacciones y de gestionar la pila de retroceso. Nos permite definir los flujos de navegación de una forma mucho más visual, más declarativa. Es, sin ninguna duda, la evolución natural y el siguiente paso para construir arquitecturas de interfaz sólidas y modernas en Android. Y cerramos con una pregunta, una reflexión final. Los fragmentos nos han enseñado el poder que tiene la modularidad, pero ¿es este principio de dividir los problemas grandes en trocitos más pequeños siempre la mejor solución en cualquier contexto del desarrollo de software? Una idea interesante para seguir dándole vueltas. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido.